Hola, ¿qué tal? Buenos días a Buenos todos. días. Bueno, pues hoy, como otro mes más, estamos con un seminario relacionado con artrópodos, pero como veis hemos cambiado nuestro escenario y hoy hemos venido precisamente al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo. Y bueno, quizá algunos de vosotros es la primera vez que escucháis hablar de este proyecto. Lo que vamos a hacer es poneros un poco al día qué es este proyecto. No vamos a engañar. Uno de los objetivos de este proyecto es buscar voluntarios que nos echen una mano, ¿no?, en la colaboración, porque se trata de un proyecto basado en la ciencia ciudadana, basado en aquella colaboración que puede aportar como un servicio a la comunidad pues cualquier ciudadano. Y el otro objetivo es dar a conocer las mariposas urbanas, que bueno, pues ya contaremos pues los beneficios que nos pueden traer o nos pueden aportar, ¿no? Yo me callo y le dejo la palabra a Sandra. Bueno, a ver, se calla. Por el momento. Por el momento. Bueno, a ver, como ya os estaba contando Paco, al final, claro, ¿cuándo comenzó todo esto, no? Pues yo creo que primero os voy a decir todas esas siglas que tenemos, ¿no? Que a lo mejor es la primera vez que saben de este proyecto, ¿no? Entonces, pues para comenzar, ¿qué significa el VMS, ¿no? Entonces, las siglas, bueno, están en inglés, de Urban Butterfly Monitoring Scheme, que es básicamente el sistema de monitoreo de mariposas urbanas. Si, bueno, los que lo sepan o los que ya tienen un poquito más de conocimiento, claro, esto no es nada nuevo, es decir, los seguimientos de mariposas, vamos, se han hecho ya durante bastantes años, me refiero, comenzó en Inglaterra, que fueron los primeros, digamos, como promotores de este sistema, ¿no?, de pues, ir viendo qué mariposas tienen, ¿no?, y pues se ha ido extendiendo a los diferentes países, me refiero, entonces España también fue uno de ellos, ¿no? Entonces, pero nunca se ha hecho como tal en ciudades, al final siempre, pues, ¿dónde vas a ir? Pues al campo, ¿no? Al monte, a las sierras, donde está, digamos, como... Pues donde está más la mayor chicha, diversidad. ¿no? Entonces, pero en 2018 pues arrancó, digamos, esta iniciativa en dos ciudades, tanto en Madrid como en Barcelona. Pues nos pusimos en contacto, ¿no?, y dijimos, oye, pues ¿por qué no podemos hacer estos muestreos en ciudad? A ver qué tenemos, ¿no?, con todo este tema del cambio climático, el efecto de las ciudades, ¿no?, que cada vez pues hay más, las ciudades se van agrandando, cada vez hay menos campo, ¿no?, pues un poco también saber qué va a pasar, ¿no?, en el futuro, ¿no?, si cada vez estamos quitando más terreno verde, por así decirlo, ¿no?, ¿qué va a pasar con esas mariposas, ¿no?, por ejemplo, en este caso, que es, digamos, como nuestro objeto de estudio, ¿no? Sobre todo que además 2/3 ahora mismo de la humanidad en breve vamos a vivir en ciudades. En ciudades, prácticamente. Entonces, pues digamos que ahí empezó, digamos, esas ideas, ¿no? Y arrancamos en 2018, ¿no?, con estas dos ciudades, y en 2021 pues se nos añadió Sabadell y ojalá en el futuro, ¿no? Hemos estado ahí, pues a ver si más ciudades de España. Valencia, Zaragoza, sí, ha habido unas Sí, cuantas. Getafe, también aquí en la ciudad, aquí en la Comunidad de Madrid, que esto sería lo ideal, pues ir agrandando esta red, ¿no?, de voluntarios, como os decía Paco, que al final es los protagonistas de todo este proyecto, ¿no? Nosotros al final estamos ahí un poco, yo creo que en las sombras, podríamos decirlo así, sí, básicamente. Realmente nosotros nos beneficiamos de los datos para ponéroslos, para devolverlos, claro, de nuevo a la sociedad y deciros cómo podemos utilizar esos datos de alguna manera beneficiosa, claro. En este caso para la gestión de las zonas verdes. Claro, por eso esperamos que los protagonistas son todos los voluntarios que son los que hacen todo el grueso, ¿no?, del trabajo. Y entonces, pues eso, digamos que ahí empezó todo, ¿no? Entonces hemos ido, pues cada año, pues intentando agrandar, ¿no?, esa cantidad de datos, ¿no?, que nos ofrecen, que al final es como nuestro principal objetivo, ¿no?, de ver todos los meses qué mariposas podemos encontrarnos en nuestras zonas verdes, ¿no?, en nuestros parques, en nuestros jardines, en los solares, y al final ¿con qué propósito, ¿no? Pues queremos, por eso, por un lado, conocer qué especies de mariposas tenemos en las ciudades, ¿no?, que seguramente al principio la gente pues ni pensaría que hubiese mariposas, ¿no?, hasta que les dices, sí hay mariposas, tal. Entonces ese es un poco como el primer objetivo, ¿no?, de ver qué tenemos, ¿no?, y obviamente pues qué pasa con esas poblaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Van en aumento, van en disminución, ¿no?, qué factores pueden digamos afectar a estas comunidades, ¿no?
Obviamente, ahora ya os contaré un poquito por qué las mariposas. Bueno, pues ya os voy metiendo el término de que son un grupo bioindicador, ¿vale? Que ahora os explico. Pero básicamente, gracias a las mariposas podemos extrapolar, ¿no? Podemos correlacionar lo que les ocurre a ellas con otros grupos que a lo mejor son más complicados de estudiar o son más difíciles de ver, ¿no? Y en general pues nos pueden dar como una visión, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo en las ciudades, si hay contaminación, si no hay contaminación, si tenemos un aire limpio, si las zonas están bien gestionadas, todo eso, ¿no? Pues es lo que nos aportan las mariposas, ¿no? Y por eso es, digamos, importante saber, ¿no? qué les pasa, ¿no? Luego, otro de los objetivos sería entender, ¿no? qué características de la ciudad, ¿no? Fomentan la biodiversidad, ¿no? Y cuáles la limitan. Pues eso, si hay muchos coches, pues obviamente hay más contaminación acústica, hay más también contaminación, polución, ¿no? Fragmentación de zonas verdes. Claro, fragmentación de zonas verdes. Entonces, todo eso pues también nos ayuda un poco a ese aspecto de cómo podemos gestionar, ¿no? la ciudad, las zonas verdes, ¿no? Pues para ayudar, ¿no? a las mariposas, ¿no? Y en el último punto sería qué podemos nosotros con nuestros resultados, ¿no? Cómo podemos apoyar, ¿no? a las administraciones en cuanto a la gestión de las zonas verdes, que muchas veces pues a lo mejor ellos pues no saben un poco por qué hacer, ¿no? O qué pueden hacer, ¿no? Para beneficiar a ciertos grupos. Pues con estos datos también podemos nosotros un poco dirigirles, ¿no? Decirles, pues mira, si aquí dejáis esto sin segar, le ayuda mucho a las mariposas para que completen el ciclo, o crear zonas de diversidad. O crear zonas de diversidad, o decirles qué tipo de plantas son más aconsejables, todo eso, al final pues es lo que aporta este proyecto, ¿no? Entonces estos serían como nuestros objetivos básicos, ¿no? Entonces ya aquí, un poco pues para recordar, no, bueno, para decir por qué, ¿no? Entonces esas mariposas, ¿no? O sea, porque no es un grupo que hemos decidido así al azar de, pues, ¿qué elegimos? No, venga, pues venga, las mariposas. No, tiene un sentido, me refiero, el elegirlas. Sobre todo, a ver, lo principales son atractivas. O sea, a la vista, ¿no? Estéticamente, pues, en general, pues, llaman la atención de la gente, ¿no? Porque dices, ay, mira qué bonita, no sé qué tal. Entonces, siempre con un fundamento, o sea, un fundamento científico, ¿no? De por qué hemos escogido a las mariposas. Pues eso, son bastante abundantes, ¿no? Me refiero, pues eso, son así bonitas de ver, ¿no? Y que podemos ver bastante distinguibles, o sea, son bastante distinguibles en el campo, ¿no? También es un grupo bien conocido, o sea, está muy bien estudiado. Tanto su biología como su ecología, pues es bien conocida, o la gran mayoría de ellas, ¿no? Sobre todo las mariposas diurnas. Si ya hablásemos de polillas, eso ya es un poquito más complicado. Pero en cuanto a las mariposas, sí que, está bastante bien todo estudiado. También su taxonomía, es decir, qué especies, ¿no? existen y cómo podemos diferenciarlas entre sí, ¿no? De hecho, también un punto a favor de ellas es que con fotos, muchas veces, podemos acercarnos, si no a especie, aunque sea a género, o sea que es bastante asequible. O de visu incluso, claro, pero digo incluso. Que si alguna que a lo mejor es la más compleja, pero incluso con fotos se puede, fácilmente saber de qué estamos hablando, ¿no? También sus distribuciones geográficas son bastante amplias, ¿no? Están prácticamente por todo el mundo distribuidas, ahora pues obviamente la Antártida y zonas así más frías, ¿no? Pero que aquí es fácilmente, se pueden ver bastante fácil, ¿no? También, obviamente, pues como siempre tenemos que buscar, digamos, como un plus para nosotros, su estudio también aporta, ¿no? Rentabilidad económica, me refiero, y pues muchas veces los estudios se utilizan pues para eso, ¿no? Para darnos una ayuda, ¿no? o una gestión, pues en el caso de, pues eso, de gestión de zonas verdes, pues se estudian con un propósito, ¿no? Para nosotros. Que son relativamente económicas, quiero decir, claro, que no es como el estudio de otros organismos que a lo mejor pues, tiene que capturarlos, llevártelos al laboratorio, claro, acudir a muchas horas diversas o horas que a lo mejor no son las habituales. Entonces, pues las mariposas ofrecen un rango de tiempo, además de economía y de... con una sola persona a lo mejor que sepa, pues
fácilmente se puede realizar el estudio. Sí, y que su método de captura muchas veces es muy sencillo y barato, ¿sabes? Lo que no es montar ahí todos unos aparatejos para capturarlas o para luego procesarlas, ¿no? Y luego, pues obviamente, ¿no? ¿Por qué son, me refiero, interesantes? Sobre todo para lo del grupo que os decía de bioindicadores, porque son sensibles, ¿no?, a los cambios ambientales. Ellas rápidamente, si de repente aparece un factor externo, se adaptan a ello, me refiero, enseguida prácticamente. Entonces eso es muy interesante, ¿no?, pues para en este caso pues decidir qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, pues en un ecosistema, en este caso en un ecosistema urbano, ¿no? Imaginaros que de repente en un parque edifican todo un edificio gigantesco, ¿no? Y de repente pues las mariposas se ven afectadas y tienen que cambiar rápidamente, ¿no?, su modo de vida, tienen que adaptarse, ¿no?, a esta nueva situación. Entonces todo eso pues nos ayuda a pues decir, vale, es que este edificio pues no está bien planteado en esta zona, tal, y eso pues nos ayuda a otros grupos de insectos que a lo mejor son más complicados de, pues imaginaros, las hormigas o qué sé yo, me refiero a cualquier otro grupo de insectos que a lo mejor no es tan fácil de ver o de muestrear, pues podemos extrapolar esta información de las mariposas y decir, pues es que a lo mejor no solo les molesta a las mariposas, sino a otros grupos que también cohabitan con ellas. Sí, os acordaréis, por ejemplo, en situaciones como el confinamiento por COVID o la nevada de la Filomena, pues vimos variaciones en las mariposas, Sí. porque es un grupo que fácilmente y rápidamente reacciona frente a estos cambios ambientales. Entonces, esto a lo mejor no se ve, como dice Sandra, tan fácilmente en otros grupos, en plantas o en hormigas. Sin embargo, las mariposas rápidamente se adaptan a la situación cambiante. Claro, entonces todo esto hace que por eso hayamos escogido, ¿no?, a las mariposas como este grupo, ¿no?, de estudio, ¿no?, para este proyecto, ¿no? Y entonces pues un Pues poco comenzamos, resumen. ¿no?, por el informe anual. Aquí tenemos, como os he dicho, algunos voluntarios que, bueno, el informe precisamente del 2023 nos llegó tarde, sentimos haber tardado tanto. El del 2024 tenemos propuesto hacerlo cuanto antes, pero lo que sí queremos hacer por lo menos es ofrecer algunas de las imágenes, pues algunas pinceladas muy evidentes que ya hemos podido ver, ¿vale? Como adelanto, ¿no? Porque ya hasta la fecha, yo creo que el último muestreo que se hizo fue hace un par de semanas. Ya nos han hecho más muestreos, ya no hay, hace mucho frío ya. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a tratar así una serie de estadísticos o de datos muy generales, ¿vale? Mirad, por ejemplo, aquí tenéis una evolución de la abundancia total de individuos que se han ido registrando tanto en los transectos como en los paseos. Este año vemos que en los transectos se han visto 855 individuos y en los paseos 1.687 individuos. Si os fijáis, en los transectos estamos por encima de la media, que es esa línea horizontal que veis ahí, con respecto a otros años. Y está, bueno, más o menos ha visto una tendencia creciente. Mientras que en los paseos, bueno, pues estamos un poquitín por debajo de la media, ¿vale? Bueno, pero esto de todas formas son números brutos. Estos son individuos, pues eso, a lo bruto que se han visto. Esto habría que corregirlo por el número total de muestreos realizados. Entonces, si vemos los muestreos que se han hecho a lo largo de los años, vemos que este año se han hecho solo, que es una burrada, 145 muestreos, ¿no?, contando paseos y contando transecto al mismo tiempo. Está un poco por debajo de la media de otros años. No sabemos por qué es la razón. Esto pues habría que preguntar a lo mejor a los voluntarios, ¿no? Porque a lo mejor ha bajado un poco la frecuencia. Me consta que algunas de las razones pueden ser el mal tiempo o el tiempo cambiante que ha habido este año, que pues en algunas ocasiones me decían, ¿pero salgo al campo o no salgo al campo?, me comunicaba algún voluntario. Y bueno, pues yo que sé, que a lo mejor ha sido como más imprevisible que algún otro año. Pero bueno, aún así, pues 145 registros están muy bien. Corrigiendo con estos 145 registros, vemos esta tendencia, ¿vale? Entonces, con respecto a la primera gráfica que veíamos antes, vemos que en los transectos hay una media de individuos de 5,90, mientras que en los paseos de 11,63. ¿Veis la tendencia al alza? Desde el año 2022, más o menos, se ha visto un aumento de mariposas. A ver, es un aumento muy específico de algunas especies de mariposas, porque sí, como luego os comentaremos,
Hay otras que parecen que han disminuido o han desaparecido. Pero hay algunas mariposas, y ya lo dejo adelantar, ¿no? Lo voy adelantando, Ciceria, por ejemplo, ¿no? La violetilla, que ha pegado una explosión en los últimos 2 o 3 años, pero tremenda. Sí. Pero bueno, tiene seguramente, bueno, esto es solo una hipótesis, ¿no? Seguramente desde el 2022 se viene haciendo otro tipo de gestión ligeramente diferente al anterior. Parece que se riegan más parques, se mantienen más zonas verdes de pradera y esto en cierto modo le puede beneficiar a la ciceria, ¿no? Entre otras especies. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo, luego saldrá alguna más. Vale, con respecto al número de voluntarios que hemos tenido este año, si os fijáis, nos mantenemos en 12, como el año anterior, y más o menos no varía mucho con respecto a otros años. Si veis, por ejemplo, que cuando empezó el proyecto, pues hubo un boom, hubo bastante publicidad por parte del ayuntamiento, pues se acercó a nosotros bastante gente. Si os fijáis, la actividad media de un voluntario que entra en el proyecto, pues es de alrededor de 2 años y medio. Luego, pues por unas causas u otras, pues claro, al fin y al cabo es un voluntariado, no, nadie está obligado a continuar, ¿no? Pues surgen otras cosas y abandonan. Sin embargo, fijaos que estos 12 voluntarios que tenemos, incombustibles, fieles, la actividad media de ellos son de 4,83 años. O sea, han estado la mayoría casi todo el proyecto, ¿vale? Es decir, que contamos con una base de voluntarios pues bastante fiel, que es de agradecer, y bueno, ya me consta también que el año que viene entrarán 2 o 3 más. O sea que, bueno, a ver si poquito a poquito, manteniendo este núcleo y aumentándolo, pues puede ir bien el proyecto. Tened en cuenta que a nosotros no nos importa tanto que no haya tanta gente, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, lo hemos hablado entre nosotros muchas veces, ¿no? Y con Barcelona. En Barcelona caen los voluntarios como si fueran setas, salen por todos los lados. Aquí en Madrid cuesta mucho. De hecho, aquí en Madrid, como podéis saber, aquí en la Casa de Campo solemos hacer un taller todos los meses de identificación de mariposas y salimos a ver mariposas, un poco para apoyar pues este tipo de iniciativas. Y sin embargo, a lo largo del año suelen surgir 2, 3, 5 máximo voluntarios, ¿no? Que suelen ir pues suplantando a los que se van yendo. Sin embargo, en Barcelona es mucho más fácil, es otro carácter, ¿no? Ellos suelen prestar más, pues eso, su tiempo libre a actividades como estas, ¿no? Aquí en Madrid nos cuesta más, no sé, quizá nos vamos más de bares, no tengo ni idea. No sabría decirte, habría que hacer un estudio psicológico ahí. No sabemos, pero bueno, en cualquier caso, eso, no podemos estar obligando a nadie, o sea, realmente suficiente agradecidos estamos, ¿no? Que somos 12 y bueno, pues continuaremos a ver si podemos ir aumentando poquito a poquito, pero nos mantenemos lo que podemos, ¿no? Si veis el número medio de muestreos por voluntario, este año ha disminuido un poquito, y explico. Fijaos que en el 2022 pues es más o menos el mismo número que en el 2024, que son 12 muestreos de media por voluntario de los que tenemos, ¿no? ¿Qué pasó en el 2023? Me hubiera gustado que hubiera venido aquí la voluntaria del Parque Berlín. El año pasado, esta voluntaria hizo el mayor número de registros, o sea, de muestreos de todo el VMS, tanto en Barcelona como en Madrid, y de todos los años. O sea, que es de agradecer. Se hizo más de 60 muestreos en todo el año. 1 por semana, incluso algunas semanas repitió. Fijaos que... Pero más o menos, si os fijáis, está en 12. Nos hemos estabilizado en 12. Desde el 2020... Después del confinamiento, ¿no? Que fue esa caída que veis ahí y que la veis más marcada en otras gráficas, más o menos subió un poquito y se ha estabilizado más o menos por ahí, ¿no? El promedio de muestreos que finalmente hace un voluntario es de 28 muestreos. No está nada mal. No está nada mal, pero de los voluntarios que tenemos actualmente, estos 12 voluntarios, el promedio es 74 muestreos que ha hecho. O sea, es una burrada, pero precisamente porque estos voluntarios se han mantenido gran parte del tiempo del proyecto. Fijaos, el número de muestreos por parque, pues es, a ver, que está un poco pequeñito. El Pradolongo se lleva la palma, es el que más muestreos ha realizado en todo el año, seguido por el Parque de Atenas, ¿vale? Y luego pues algún otro parque, el Cerro del Tío Pío, el Parque Berlín, ¿vale? Este año.
En colores diferentes tenéis la cantidad de voluntarios que tenemos en cada parque. Por ejemplo, en Pradolongo hay 3. Y bueno, pues Y si más. veis, hay una cierta correlación. Hay alguno no oficial también, según parece. Y luego en el Parque de Atenas tenemos 2. Entonces, esto también es muy beneficioso. Cuando hay varias personas en un parque haciendo el voluntariado, pues claro, al final se suplen una a otra. Que uno no puede un día, pues una semana, pues va a otro. Entonces, aquí se puede ver reflejado. Se me ha olvidado contar en la anterior, perdonad, ¿vale? Vale, que sí, que el número promedio son 74 muestreos por voluntario, y es porque la mayor parte de los voluntarios, de hecho la mitad de los 12 que tenemos, han estado durante los 6 años que lleva el proyecto. Claro. Luego hay 2 voluntarios que han estado 5 años, y luego hay algún voluntario reciente, pero el resto que quedan han estado 2, 3, 4 años, ¿vale? O sea que la mayor parte de ellos han estado una media, bueno, pues ya hemos visto antes, ¿no? De más de 4 años. Bien. Esto es un recopilatorio de todos los registros desde que empezó el proyecto aquí en Madrid, ¿vale? Para que veáis cuál es el número de muestreos totales por parque. Se ve muy pequeñito, me voy a tener que acercar, pero fijaos que el parque de Berlín, que es el primero que está a la izquierda, es el que cuenta con mayor número de registros. Como ya os he dicho, la voluntaria que está en el parque de Berlín, pues la verdad es que se lo ha tomado muy en serio y bueno, pues es de agradecer. Además, siendo un parque que tiene relativamente pues poca diversidad, pero bueno, la verdad es que ha dado mucho juego. De hecho, es uno de los mejores muestreados, como luego os contaremos, ¿no? Y además es uno de los proyectos a futuro que queremos hacer, ver cómo de bien muestreados están los parques, ¿no? Luego, siguiendo el Parque Berlín, tenemos el Parque de Atenas, los que están en amarillo, por así decirlo, el Parque Payaso Fofó y el Parque del Buen Retiro. Sí. Los que están en amarillo son parques que llevan desde el principio, ¿vale? Y que continúan. Fijaos que estos parques que llevan desde el principio al final pues acumulan el mayor número de registros, es normal, el número de muestreos. Luego, en naranja tenemos Pradolongo y Peñagrande. Estos son parques que no han estado todos los años. Ha habido algún tipo de discontinuidad. Pero bueno, recordad que por medio tuvimos un confinamiento, entonces alguno de ellos falló algún año, pero no pasa nada. O sea, no, están, como veis, en la parte izquierda de la curva. Los verdes son parques que llevan un poquito menos, ¿vale? Que son, por ejemplo, el Cerro del Tío Pío, el Cerro Almodóvar o también la Casa de Campo. Son parques en los cuales los muestreos se han hecho más recientes. El azul que veis más a la derecha es un parque que ha entrado este año. Es el de Bellas Artes, que es el que está donde el Museo de Ciencias Naturales, y bueno, pues empezó este año. Ahí está. Y luego, esos rojos son parques que bueno, es una pena, pero bueno, es lo que hay, es lo que sucede en un proyecto como este, en el que, claro, pues nos apoyamos en voluntarios y no siempre estamos dispuestos, ¿no? O disponibles, ¿no? Es normal. Son parques en los que se ha muestreado, que se tiene bastante información, pero que han quedado por el momento colgados, ahora mismo aparcados, hasta que vengan nuevos voluntarios. Sí, no sé si alguien escucha el efecto llamada, que son parques, por ejemplo, como el Arroyo de los Pinos, otro transecto que se hacía, otro muestreo que se hacía en la Casa de Campo, el Parque de las Cruces y Felipe VI, ¿vale? Valdebebas. Bueno, pues... Pero fijaos que en cualquiera de los casos podemos ver cuáles son los que están bien muestreados, ¿no? Más o menos a partir de la mitad de la curva que veis, son parques que tienen suficientes datos como para decir que la diversidad de especies que estamos viendo es la diversidad que hay, básicamente. Bien. Espera, voy a pasar. Vale. Bien, esto se refiere a la riqueza de especies que hemos visto por muestreo. ¿Qué ha pasado este año? Si vemos, ha disminuido un poquito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en los transeptos hasta 28 especies diferentes, en los paseos que se dan hasta 30 especies y en total, considerando paseos y transeptos, 33 especies se han visto en Madrid este año.
No ha bajado tanto en transeptos, de hecho, bueno, parece que es, pues eso, una variación pues habitual, ¿no? Es lo típico, está un poquitín por debajo de la media. Sí se ha visto sobre todo en los paseos. Bueno, pues no sabemos a qué puede estar debido, ¿no? Esta gran diferencia. Quizá lo de los transeptos son zonas que están diseñadas para pasar ya por lugares que sabemos, vamos, con seguridad que puede haber ejemplares, mientras que los paseos es un poco más, pues, abierto y variable. Entonces no siempre, pues, se pasa por zonas especialmente buenas. Entonces aquí vemos que la bajada de especies que se ha visto, pues, es mayor. ¿Esto a qué puede estar debido? No nos olvidemos, ¿vale?, que hay un efecto en el que se relaciona el número de muestreos con la riqueza que se va acumulando. O sea, que esto es impepinable. O sea, que como ha habido menos registros, menos muestreos, pues la riqueza que se ha observado en la ciudad de Madrid pues es menor. No obstante, también puede ser un efecto estocástico. O sea, que no todos los años se tiene por qué mantener la misma riqueza de especies. O sea, esto puede variar. Esto, como os digo, esto es un proyecto que se ve a medio largo plazo. Veremos cuáles son las tendencias cuando tengamos un número mayor de datos, ¿no? Sobre todo si vemos esta tendencia a la baja, que en algunas especies se ve, ¿vale? Como luego contaremos. Vale, sí, lo vamos a contar ahora mismo. Vamos a hablar de algunos casos especiales, que a ver si los voluntarios que tenemos aquí pues también están de acuerdo con nosotros. Por ejemplo, está el caso de especies que se han observado anualmente, siempre, en los muestreos, pero que en este año pues no se han visto. Sí las hemos visto fuera de los muestreos, pero no con mucha frecuencia, no con mucha abundancia. Por ejemplo, tenemos la Maniola jurtina, la loba, tenemos la Pironia Cecilia o el lobito jaspeado, y tenemos la Tomares valus, el cardenillo. Esto no es ciencia, esto es apreciación personal nuestra. Total. Tomares valus y Pironia Cecilia, desde nuestro punto de vista, han ido disminuyendo cada vez más. Tomares este año ha estado un poquito mejor que los 2 o 3 anteriores, pero antes se veían más. Antes se veían más. Sí, antes más habituales. Creemos que estaba más marcado el invierno y entonces, como esta es como la que anuncia la salida del invierno, parece que lo tenía más claro. Ahora, de hecho, hemos visto tomares despistadísimas en abril. O sea, unas cosas muy raras. Sí, Y la Pironia, ya sabéis que esta especie era súper abundante en Madrid, era la tercera o la cuarta que había en Madrid. Esta especie sale en julio y dura julio y lo que aguanta de agosto. Este año esto la hemos visto a finales de julio un momento y en agosto ya nada. Y lo mismo está pasando ha pasado el año pasado, el anterior. Entonces no sabemos, lo veremos a largo plazo, si esto se debe a la radicalización o a una como por decirlo de alguna manera, a una tendencia a magnificación de las temperaturas de altas y bajas. O sea, que a lo mejor cada vez hace más frío cuando tiene que hacer frío, o momentos puntuales, y más calor o más seco cuando es momento de calor. No sabemos, ¿no? La Maniola, nosotros no hemos apreciado nada diferente con respecto a otros años, pero sí es cierto que en el VMS pues no se ha visto, no ha sido contabilizada. Y es muy raro porque era una especie pues bastante común. Sí. Luego otro grupo del que queremos hablar son especies presentes en Madrid, que nosotros las hemos visto, a lo mejor no muy a menudo, pero se ven, pero que nunca han sido registradas en el VMS. Por ejemplo, Aglaé urtique, es cierto que nosotros hace ya tiempo que no la vemos, a lo mejor hará... Es complicado, o sea, siempre ha sido ocasional, así no era muy abundante tampoco. Pero después del confinamiento la vimos alguna vez. Sí, eso sí. Y ahora ya no se ha vuelto a contar, pero es que en el proyecto no ha aparecido nunca. No. Y luego la Caraxes hasius, esta sí tiene sus momentos, sobre todo la hemos visto pues en septiembre. Sí, después de verano. En julio también la hemos visto alguna vez. Sí. Pero nunca ha sido visto en ningún muestreo del VMS, ¿vale? A lo mejor la equivocan con pájaros, porque esta... Sí, la verdad es que puede equivocarse, o como vuela bastante alto muchas veces y se desplaza muy rápido, pues a lo mejor no ha sido contabilizada, ¿no? Y luego otro grupo del que quería hablar, por quedar un poco
de forma positiva, son especies nuevas que no habían sido registradas en los últimos años, en los últimos 5 años en la ciudad de Madrid, y que ahora sí están presentes. Por ejemplo, Clodes silvanus, que es la dorada línea corta o gruesa, no me acuerdo cómo es el nombre común, o Clodes silvanus, vamos. O Clodes silvanus ha sido citado incluso en el VMS. Se vio el año pasado, este año no se ha visto, pero ha aparecido de forma así esporádica. Y otras especies que sí hemos visto, por ejemplo, ha sido Timelicus lineola, la dorada línea corta, me parece, o algo así. La Hipparchia statilinus, que es otra lobita de estas, o loba. Sí. Y la Eosopis roboris, la moradilla del fresno. Esta incluso se ha visto en la casa de campo el año pasado de forma bastante habitual. Entonces, bueno, pues tenemos ya contabilizadas, por lo menos a 2024, a ver, 53 especies en la ciudad de Madrid, ¿no? Han variado, por eso, porque alguna no se ha visto. Por ejemplo, la Glais, en los últimos 5 años se ha visto 1 o 2 veces. Sí. Pero bueno, contando con que las otras 4 de abajo parece que han entrado. O sea, que esto es normal, La naturaleza no es estática. No. Esto se está moviendo. Cuando hace buen tiempo, unas condiciones son buenas para estas especies, pues entran, salen, ¿no? Es normal. Pero sí es cierto que había algunas que no se veían desde hace años, ¿no? Sí. Por ejemplo, la Eosopis roboris hacía mucho tiempo que no se la veía. Y Hipparchia statilinus hacía por lo menos 30 o 40 años que no la veíamos. Y ha sido contabilizada. Son más sensibles. No... Claro, son especies estas, yo creo que yo diría que las 4. Las 4 son especies boscófilas y bastante sensibles a la urbanización. Entonces, bueno, pues a lo mejor pues se atreven en algún momento porque mejora temporalmente las condiciones y entran en la ciudad un poquito más, pero sí, es difícil, son muy, muy raras. Bueno, nos estamos enrollando mucho, pero ya estamos acabando, para darles un poco el protagonismo a los voluntarios. Sí. Fijaos, estas son las abundancias y riquezas por parque. Aquí Prado Longo pues, se lleva la palma. Recordad que Prado Longo también pues, tiene 3 voluntarios que han estado continuamente haciendo registros. Entonces, pues nada, muy bien. Y luego otros parques, por ejemplo, que se muestran aquí, es el Parque de Atenas, de nuevo. Pero también, como veis, el Cerro del Tío Pío, el Cerro Almodóvar, que son otros de los parques donde las abundancias y riquezas pues, son bastante altas. No olvidemos, de todas formas, que esto es crudo, son datos crudos, porque tanto abundancias como riquezas, ¿veis?, están muy correlacionadas con el número de registros que hagamos en cada parque. No va creciendo siempre, o sea, llega un momento que se estabiliza, ¿no? Que se alcanza como una especie de meseta. Entonces, por muchos muestreos que hagan más, ya no vas a encontrar más especies, ¿no? Pero sí es cierto que, como podéis ver, está ahora mismo bastante relacionado, ¿no? Si tenemos los datos solo de 2024, pues como veis, la recta sigue ascendiendo. Si metiéramos todos los datos, hay algunos parques, como digo, que ya alcanzan esa meseta. Y hemos tenido que cambiar entonces nuestro ranking de registros de mariposas, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este ranking teníamos algunas especies como por ejemplo Arginis pandora, que estos 2 últimos años o 3 se le ha visto poquito. Este año se le ha visto muy poco, por ejemplo. La pironia tampoco está. La pironia se le ha visto poquísimo. La Pieris brassicae, la blanca de la col, se la ha visto, pero con mucha menor frecuencia. Ha bajado. Antes estaba ahí entre las 5 primeras. Y lo que sí ha subido, por ejemplo... ha bajado también la Ícaro, ha bajado. Sí. No se la ha visto tanto. No. Pero ha subido, por ejemplo, la Ampides beticus, la canela estriada. Sí. Y sobre todo, como veis, está en segunda posición. Recordad que estos son datos de todo Madrid, ¿vale? La violetilla, la Ciceria nisna. Sí, esta ha subido, ha adelantado a todos por la derecha. La blanquita de la col, la colias, esas más o menos se mantienen. La pararge se mantiene, aunque no sale ahí también la Ificlides, o sea, la chupaleche se mantiene, más o menos. Pero el ranking, como veis, sobre todo tiene esas 2 novedades, ¿no? Que la violetilla y la canela estriada se han metido de lleno. Y sobre todo la violetilla en segunda posición. ¿Qué pasa con la violetilla? ¿Qué está pasando con la violetilla? Fijaos, estos son datos también crudos, pero complementados con otros datos que tenemos nosotros.
desde, bueno, pasado el confinamiento, Sí, pero justo. sobre todo desde 2022, ha empezado a aumentar las poblaciones y aunque en este 2024 han bajado un poquito, fijaos los números de los que estamos hablando, que es que estamos hablando que ha aumentado casi un 400% con respecto a hace 2 o 3 años. Es una barbaridad. O sea, hay meses del año, como por ejemplo septiembre, octubre, que es una plaga. O sea, Es que es solo ella. es que vas a cualquier parque en una pradera y solo de violetillas, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Recordad que Ciceria es una especie realmente africana, que ha subido desde África y ha empezado a colonizar de forma natural, no Sí, en la como de península. forma invasora, la península. Ya ha estado aquí siempre, pero por alguna razón u otra ha estado perjudicada. Nosotros lo achacamos al glifosato, que había glifosato, entonces como estas están en césped, ¿no? Y van a medicago y cosas así, o sea, cierto tipo de plantas, pues se veían afectadas, ¿no? Entonces las larvas, los huevos morían finalmente. A partir del 2017 se quita el glifosato. Nosotros empezamos con el VMS en 2018 y ya vemos algún ejemplar, pero uno, dos, Sí, muy esporádico. escaso, muy escaso. Pero fijaos que cada vez ha ido mejor. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que se encuentran las praderas en las zonas verdes son muy beneficiosas para ellas. O sea, tienen humedad continua y además agua continua porque están siendo pues, regados. En momentos de calor, por ejemplo en agosto, incluso se puede ver la violetilla porque sí, porque le gusta ese tipo de ambiente. O sea, ambiente cargado de humedad, con plantas herbáceas y además con mucho calor. Sí. Entonces muchas veces pues eso llega a ser la única especie que... O sea, ha habido momentos en algún transepto que he estado examinando que solo había violetillas en algunos parques. Así que, bueno, veremos cómo se manifiesta. Pero esto no es una cosa exclusiva de Madrid. Parece ser que pasa en gran parte de la península, en muchos sitios. Así que, bueno, esto es una cosa a estudiar, que iremos estudiando. Y esta es la fenología final de este año, para que veáis. O sea, que meses, por ejemplo, como mayo, junio, julio, han tenido gran cantidad de individuos, tanto en los paseos como en los transeptos. Luego hubo un pequeño bajón en agosto, pero no tanto, precisamente por la violetilla, ¿vale? Y luego en septiembre ese repunte que siempre suele suceder, ¿no? Que baja tanto el calor, empiezan a aumentar las otras, pero fijaos que tampoco mucho. Y luego hay una cosa curiosa, fijaos que este año pues les dijimos a los voluntarios que si querían podían continuar en noviembre, porque hacía buen tiempo. Sí. Pero fijaos que aunque ha hecho buen tiempo, hubo un gran bajón a partir de septiembre y no, o sea, las poblaciones quedaron un poco tocadas por el frío que hubo, algún momento de frío, de lluvias que hubo en septiembre. Ya a partir de ahí no ha habido gran cantidad de registros. Pero bueno, esto también es estocástico, esto cada año puede variar. Pero en general siempre se suele mantener esa curva en ascenso en mayo, junio, julio, una bajada en agosto y una pequeña subidita en septiembre. Lo que sí, este año nos hemos quedado un poco cortos de otoño, se ha cortado bastante. Bien. ¿Cuál es el futuro del VMS con respecto a este proyecto? Pues queremos buscar cosas prácticas y sobre todo prácticas a nivel de ciudadanía, ¿no? Entonces queremos, por ejemplo, decirles a los voluntarios que están en cada parque cómo de bien llevan muestreando el parque con los años que lleve el parque, ¿no? Es el grado de completitud, no sabemos si existe esa palabra en castellano, pero es decirles, oye, mira, pues está bastante bien muestreado, a lo mejor te faltan, y además eso se puede calcular, pues faltan a lo mejor 1 o 2 mariposas, ¿vale? Por conocer. Luego, por otro lado, queremos también valorar desde un punto de vista funcional qué es lo que hay en el parque. Tened en cuenta que si tenemos en cuenta las especies, lo estamos mirando a nivel taxonómico, es decir, a nivel, pues eso, de qué especies hay en cada parque y ya está, qué estructura de comunidad hay en cada parque. Pero queremos también analizarlo desde otro enfoque, que es la faceta, pues eso, funcional. ¿A qué se refiere esto de los gremios? Pues que hay grupos de especies que al final están haciendo lo mismo, ¿vale? Y hacen lo mismo porque tienen las mismas necesidades ambientales y porque hacen los mismos servicios en el mismo sitio. Entonces nosotros ya hemos estado un poco manejando esos datos, trasteando con los datos y ya hemos visto que hay ciertos grupos muy claros de especies. Entonces, cuando lo tengamos eso claro y bien analizado, pues esto es una cosa a transmitir tanto a los voluntarios
como a la gente que hace la gestión. ¿Por qué? Porque sabiendo qué gremios hay en cada parque, podemos decir qué carencias o qué, a lo mejor, qué cosas de más se están haciendo en cada parque, ¿no? Y luego, por último, y esto a mí me parece muy interesante, sobre todo para un ciudadano que quiera saber cómo está mi parque, pero mi parque está bien, está mal, qué está sucediendo, o con las últimas obras que han hecho, cómo ha quedado, ¿no? Pues queremos elaborar unos índices de perturbación y de madurez. Es decir, utilizando esos gremios, pero también mariposas concretas. Hay mariposas que nos están directamente diciendo, pues mira, yo es que necesito estar en bosque, o yo es que aguanto bastante cualquier tipo de actividad humana. Entonces queremos hacer una especie como de darle un valor, de manera que cuando tú vayas a muestrear y digas, pues tengo esta especie, esta tiene 5 puntos, esta un punto, esta tal, hacer como una especie de suma y decir, pues mi parque está como en este rango. Porque creemos que es una forma muy práctica de que, aunque no tengas ni idea de cómo se ha elaborado esa puntuación, sí tengas idea y conocimiento de qué está sucediendo en tu parque. Y sobre todo esto, como digo, a tiempo real, si pasa cualquier cosa, ¿vale? Esto nos tenéis que dar 1 o 2 años. Esperamos que para el año que viene tengamos alguna cosilla así que ofrecer, ¿vale? Porque, bueno, en cierto modo nos sentimos obligados, porque esto es devolveros a vosotros, devolver a la ciudadanía y sobre todo a los voluntarios, pues todo su trabajo, ¿no? Muy bien. Y luego, pues, bueno, un poco yo creo que, pues, para resumir, ¿no?, de cositas que yo creo que ya los voluntarios se lo saben, pero por un poco de decir, bueno, vamos a dejarlo aquí escrito, ¿no?, de algunas recomendaciones, algún recordatorio o un poco decirles, oye, que nosotros estamos aquí, que es verdad que ellos son los que, digamos, dan el callo en el campo, pero nosotros, aunque estemos, pues eso, detrás del ordenador, siempre estamos para ayudarles, ¿no?, en cualquier cosa, de si necesitan cómo llegar al parque, si hay alguien allí que puede echarles una mano, me refiero, algún otro voluntario, ¿no?, ponerles en contacto, incluso eso, si hacen fotos, que nosotros siempre podemos ayudarles en las identificaciones, que eso, vamos, para eso estamos. Eso, cualquier pregunta, sugerencia, siempre estamos abiertos a que si alguna idea que se les ocurra, pues, oye, también es de agradecer, ¿no? Y también, pues, recordarles, ¿no?, siempre a los voluntarios que lleven consigo, ¿no?, encima, pues, los permisos, que me refiero que al final siempre se piden. Yo creo que todavía este año están vigentes, hasta el año que viene, ¿no? Sí, hay que volverlos a pedir. Hay que volverlos a pedir, ya han sido solicitados los DNIs. Pero que sepáis que, vamos, que estamos siempre pendientes de ello y que eso, que los llevéis encima, porque al final siempre alguien, pues, puede preguntar y que, vamos, nosotros todo lo hacemos legalmente, me refiero que esto no es nada clandestino, no es ilegal. Igual que las redes, me refiero, pues, que también hagáis un buen uso de ellas, ¿no?, que al final, pues bueno, que es una herramienta de trabajo, ¿no? Y que sirve simplemente, pues, para eso, para coger mariposas, ¿no?, que a nadie se le ocurra coger otras cosas, me refiero, yo que sé, tortugas, pájaros, etcétera, que al final, pues, no están para eso, ¿no? Y, pues, también que también llevéis encima el carnet identificativo, pues, por si acaso alguien también os pregunta lo que sea, pues, que sepan que formáis parte de un equipo, ¿no?, me refiero, y que esto no es simplemente, yo me he puesto aquí a cazar mariposas y listo, ¿no? No sé, ¿alguna cosita más? Yo creo que, a ver, si no... Bueno, si acaso la aplicación, ¿la podemos enseñar? Sí, las podemos enseñar la aplicación que tenemos. A ver, que lo ha hecho un voluntario. Lo ha hecho un voluntario, me refiero, o sea, si os metéis, digamos, os animamos siempre a que entréis en nuestra página, me refiero, así trasteéis un poco. Y lo interesante es que se han hecho aquí... Ahí, en observaciones. En observaciones, a ver si ya aquí... Donde veíamos ahí el visor aquí, con los datos. Claro, del mapita, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí de Madrid, ¿vale? Entonces aquí ya os salen los registros. Pues aquí abajo, me refiero aquí, bueno, estos son de Barcelona, y aquí tenemos las mariposas de Madrid. Se han hecho, a ver si carga, unas fichitas, ¿no? Me refiero de todas las mariposas que podemos encontrarnos, ¿ves? Aquí por familias, ¿vale? Representadas por familias, y lo interesante es que, bueno, pues eso, podéis pinchar en una especie que en concreto, ¿no?, que os interese, y pues tenéis aquí cierta información acerca de ellas. Y de hecho aquí, esto yo creo que es lo más interesante, ¿no?, de en qué parques se pueden encontrar, ¿no?, que se han muestreado,
cuántos recuentos, ¿no? Y cuántos, me refiero, todos los ejemplares que se pueden encontrar, ¿no? O sea, que Y yo esto es creo a tiempo real. Esto es a tiempo real, o sea que esto es, vamos, Si yo se creo que añaden datos, aparece. esto yo creo que a mí, por lo menos, me parece súper interesante, ¿no? Espero que podáis ver todo esto. A ver. Vamos, Y luego, perdón, que me he subido demasiado. Ahí, los recuentos de parques. Ahí Recuentos de parques también, a ver que cargue. Pues veis aquí, pues por ejemplo, aquí tenemos... Estos son todos los parques. Todos los parques, ¿vale? Filtrar pues todo el total. ¿Cuál ha sido la mariposa pues que al final más se ha visto? Pues la Pieris rape, ¿no? La blanquita de la col, que 5.502 ejemplares en 810 muestreos, ¿no? Y aquí encima tenéis como la fenología de cuándo ha sido, digamos, como el momento, ¿no? Que aquí, vamos, se puede ver, de mayor representación, ¿no? Durante todo el año. Vamos, pero vamos, que está prácticamente todo el año, pero sobre todo mayo, junio y julio y agosto, pues la podemos ver, ¿no? Y lo bueno es que se puede seleccionar el parque concreto y la fecha. Sí, sí, o sea que está, vamos, esto está súper bien. De hecho, ojo, el trabajo que se ha marcado. Ya os digo que esto ha sido un voluntario, que muchas gracias. Mira, por ejemplo, a ver, que tenemos aquí mucha gente de Pradolongo, tenemos aquí Pradolongo y este año, pues por mira, ejemplo. Eso, 2024. ¿Vale? Pues mira, aquí el ejemplar así, o sea, la especie más habitual ha sido la blanquita de la col. Luego ha sido la violetilla. Claro, 105 ejemplares. ¿Vale? Luego el lícaro, etcétera. ¿Vale? Aquí podéis consultar todos los datos. O sea que si a alguien le interesa en concreto algún parque o lo que sea, pues mira, ahí lo tenéis, ¿no? Y luego ya, pues para ir finalizando, pues ahora un poco vamos a dejar paso, ¿no? A los protagonistas. Sí, en estos últimos minutos. En estos últimos minutillos, pues queríamos un poco pues saber también su opinión, ¿no? O sea, vale, por qué se metieron en este proyecto, ¿no? O qué es lo que les aporta. O yo me voy a venir para acá. Sí. Y queríamos un poco pues eso, tener ese feedback, ¿no? De qué piensan, ¿no? O qué es para ellos este proyecto, ¿no? ¿Quién viene aquí? ¿Quién se anima? Al matadero. Al matadero, venga. No, hombre, no. Venga, Almudena, pasa por aquí. Bueno, aquí tenéis a una voluntaria almudena del Parque de Pradolongo. Bueno, de hecho yo creo que tenemos a prácticamente todo el mundo de Pradolongo. Sí, casi todos de Pradolongo. Casi todos. Es que son muy fieles, son los, vamos, de los mejores. Y pues bueno, un poco, pues a ver, que aquí un poco debate, tampoco te sientas así... No, aquí estamos en familia. Por eso. Entonces queríamos un poco, pues eso, saber vuestra opinión de qué es para vosotros este proyecto, ¿no? Que al final sois vosotros los protagonistas y pues que nos contéis, me refiero. Bueno, pues yo, a ver, realmente yo no tenía idea de mariposas. Es que no tenía ninguna idea. Sí que yo soy más de pájaros y demás, y de botánica también, pero de mariposas no tenía idea. Entonces sí que es verdad que me empecé a meter en esto, son animalitos muy bonitos, llaman la atención, y luego pues he ido picando a más, claro, ya te metes en los invertebrados, ahora abejas, ahora sírfidos, pero bueno, de momento, y en Pradolongo pues ya he aprendido mucho. Bueno, empecé un poco con vosotros también, porque empezamos a hacer muestreos y tal, y luego ya me animé en Pradolongo, y que es donde trabajo también, entonces por eso me pillaba más cerca. Y sí que es verdad que cuando ya vas aprendiendo, vas saliendo al campo, que es que al final es donde aprendes, vas a la larga siguiendo estos años, que ya llevo 3, pues sí que notas esas cosas que estáis explicando vosotros, ¿no? Por ejemplo, tema de cambio de poblaciones o algo así, porque, por ejemplo, yo lo que he notado allí es que la Pieris rapae, la blanquita, que es tan abundante, este año yo he notado que ha bajado mucho. Sí. Otros años yo veía muchísimas. Salía y un día veía 30 y ahora veo violetillas para aburrir. Sí. Pero, por ejemplo, la blanquita pues no se la ve tanto. Luego hemos tenido citas de que habéis dicho que vosotros la Pandora la habéis visto menos. Pues nosotros la hemos visto más, ¿no? Y la hemos descubierto, porque de hecho no estaba citada en Pradolongo. Pues mira. De todas formas, es que Pradolongo es un lugar súper especial, o sea, es de los parques donde mayor riqueza, no solamente porque hayan hecho mayor número de muestreos, sino porque ya de por sí es un parque que no sabemos qué condiciones tiene, pero que es súper genial para las mariposas. Atrae mucho. Yo creo que lo bueno que tiene Pradolongo es que tiene muchos ambientes. Y entonces al tener muchos ambientes también atrae mucha biodiversidad, pero sí. Y luego también descubrimos la mariposa del almez, que tampoco la teníamos citada allí. Tenemos muchísimos almez, porque estamos también al sur y demás.
Y pues este año nos hizo ilusión, la verdad, meter esas dos mariposas. Además que es muy ahí. bonita, que esa es muy curiosa, tal. Sí. Antonio, ¿quieres tú hablar? Vente para acá. Sí, Venga, sí, te no. cambio el sitio, venga, ponte aquí. No, que se ponga aquí. Sí, a mí ya me habéis visto mucho la cara. Yo estoy aquí de voz en off. Bueno, otro voluntario de Pradolongo, no sé si se oye bien, se ve Un bien. voluntario que tiene menos idea y que tiene otras motivaciones. Porque yo por lo que entré fue en principio un poco una... ya que preguntáis qué te hizo hacerte voluntario, es un punto de vista un poco egoísta, porque yo buscaba la salud. Un poco la salud mental, ¿no? Y el beneficio propio, ¿no? También de la comunidad, ¿no? Porque, bueno, de algún modo siempre me ha preocupado el medio ambiente, pero no tenía ni idea de mariposas ni de nada, porque yo vengo de un mundo tecnológico que no tiene nada que ver con esto, pero el hecho de coger y colaborar en una actividad que te ayuda a salir de casa y además estás aportando algo que te preocupa, ¿no? Pues a mí me parece muy importante. Entonces, yo a la gente siempre la animo por lo que le aporta a uno, ¿no? Y con lo que estáis hoy mostrando aquí, que bueno, os felicito porque de verdad que es muy importante conocer, ver que lo que estás haciendo sirve. Nos sirve a nosotros, pero además se lo podemos decir a otros, ¿no? Claro, Porque sí, yo eso siempre es estoy cierto. diciendo, joder, estaba con Almudena diciendo, se nos van algunos ayudantes, pero tenemos que hacer presentaciones para buscar a más gente, ¿no? Sí, ya captaremos de alguna no se nos manera. van, sino que los transferimos a otros parques, ¿no? Que necesitan ayuda, ¿no? Se trata de... Eso es cierto, ¿eh? O sea, han formado a gente y ahora sí. se los están... Por eso digo, que sabía antes con seguridad que había otros parques donde iba a haber gente nueva el próximo año. Sí, Que entonces... tienen un grupo aquí en Pradolongo, Sí, bueno, la verdad sí, que... gracias a Almudena, que es la que... Parece ser que soy tiras. un poco pesada, pero bueno. Es muy disciplinada, yo soy un poquito más rebelde. Pero hacemos buen equipo al sí, final. efectivamente, Una pequeña familia, oye, yo al aprendo mucho porque además como no tengo ni idea no tenía ni idea, poco a poco voy aprendiendo, ¿no? También desde ese punto de vista egoísta, me voy haciendo mayor, voy agudizando los sentidos, voy aprendiendo nombres nuevos en latín, ¿no? Entonces, todo eso para mí pues es aprender aprender y crecer cuando ya estás madurito, ¿no? Y entonces eso yo siempre lo vendo con otra gente, ¿no? Pero los que nos preocupa el medio ambiente, pues es muy importante saber cuáles pueden ser las claves por las cuales unas poblaciones suben, otras bajan, ¿no? Esas variaciones, ¿no? Que algunas veces son generales y para mí es muy importante saber cuáles son la extrapolación con otros parques, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Porque al mismo tiempo intentamos llevar este trabajo, llevarlo a la gestión del parque, a la gestión del área urbana, ¿no? En la que estamos, ¿no? Claro, sería como por eso al final todo lo que hacéis Sí. es que es un poco pues para que veáis que o sea, todo este trabajo pues tiene un objetivo, Sí, ¿no? Y que de hecho nosotros bueno, yo soy de un grupo ecologista local, Poblado Verde en Acción, y ahí hicimos en el 2018 ganamos un proyecto de presupuestos participativos que era un oasis de mariposas, precisamente, ¿no? Y allí está en el botánico, ¿no? Sí. Y bueno, esta ha sido un ejemplo de oasis de mariposa que hemos exportado a otros sitios alrededor de nuestro barrio, ¿no? Y Que ahora están de moda. En el Sí. resto de la ciudad de Madrid ahora se Están empezando a hacer jardines de muchos. mariposas. sí. Sí, allí A ver, también. nos ayudó, nosotros aprendimos con la asociación Cerintia, que hay Sí. que citarla también, Sí, que sí, nos sí, ayudan sí. mucho documentalmente y las actividades que hacen, aunque bueno, están muy centrados por ahí arriba, por el País Vasco y tal, pero los que los seguimos nos ayudan también mucho a aprender, ¿no? Y a ver qué es lo que hacen en otros sitios, ¿no? Para intentar aquí replicarlo. En fin, que he dicho, no tengo ni idea, pero fíjate la de cosas que hay alrededor, pero a mí me encanta que hagáis esto y ver por fin resultados, ¿no? Me parece muy importante conocer los resultados para nosotros, nuestra motivación y también para intentar arrastrar a otras personas. O sea, Y luego ahí yo también quería añadir que es que, bueno, por supuesto, daros las gracias de darnos la oportunidad y Vamos todo esto. nosotros a vosotros. Nosotros, ya te digo, somos meros
detrás del ordenador. Lo nuestro es un trámite, Sé básicamente. que- Lo Bueno, hacéis pero vosotros. también hacéis apoyo, eso también es importante. Y también ver qué sirve, porque aparte también para nuestra motivación, como dice Antonio, y para dar a conocer pues, proyectos como los oasis de mariposas y tal, que también lo estamos intentando extender por ahí, se ve que en la gestión de los jardineros Sí. también está funcionando. O sea, si no hubiera estos estudios detrás, no se vería pues que hay ciertas poblaciones de mariposas que están decayendo, vamos a ayudarlas. Y de hecho en nuestro parque ya se hace una gestión de la siega. Se hace una Claro. siega diferencial, Qué bueno. que eso es súper importante. ¿Llevan haciéndola 2 años? Sí, 2 y años. de hecho ya se está haciendo en otros parques, también en Emperatriz María de Austria, Aquí que está al nosotros ladito. llamamos el Parque Claro, Six, una también feria. lo están haciendo, entonces ya se va haciendo en otros sitios. Y yo creo que se nota. Eso os iba a nota, o sea, preguntar, ¿creéis que habéis visto una diferencia? Sí, se nota, Sí, se nota, y además se nota cuando hacen la campaña esta de las siegas brutales, cuando cogen y se ponen con las máquinas de destrucción masiva, segadoras, sopladoras y demás, ¿no? Cuando llegamos a hacer un muestreo y decimos, bueno, yo siempre lo pongo en observaciones, digo, ya han segado otra vez. Y entonces se hacen la siega y se ponen a soplar y se nota mucho esa semana o en las 2 siguientes que baja. ya ¿no? baja. Entonces, Claro. Sí, que ahí se nota en mayo, porque además eso, en mayo cuando se nota ese pico que poníais antes, ¿no? Pues en cuanto empiezan a hacer las siegas, Sí. ya es irrecuperable. Sí. A nivel local lo notamos y el verlo en otros parques, ¿no? Ver que sucede lo mismo, ¿no? Y que una de las causas es esa, es muy importante, yo creo. Sí, no, eso es verdad. Y la siega, a ver, para quien no sepa lo que es, que a lo mejor estamos aquí diciendo bueno. a todo el mundo, es que en vez de segar todo el parque, lo que llaman malas hierbas, yo prefiero llamarlas hierbas espontáneas Sí. y demás, las malvas, esas florecillas que salen en primavera, eso le viene genial a las mariposas. Entonces ahora, en vez de segarlo, que antes yo el primer año que empecé, efectivamente se veía siega y dejabas de ver mariposas, o veías muchas menos. Ahora lo que hacen es que siegan por trozos, por eso se llama siega diferenciales. Siegan un trozo y mientras este está segado, este no, con lo cual las mariposas pueden estar aquí. Luego cuando ya ha crecido, pues siegan este otro y las mariposas se pueden venir aquí. Entonces yo creo que eso también está favoreciendo a ciertas y bueno, a las mariposas y bueno, al y al cambio resto. de mentalidad en la gestión de los parques, y al final eso siempre es... Es que yo creo que ahora incluso los mismos jardineros están muy concienciados. Ya se van, Pero esto, están sí, en poquito a ello. poco. Si os fijáis, claro, tienen la presión de los jefes que les ven ociosos a lo mejor y dicen, venga, a segar, ¿no? Pero si os fijáis, yo creo que no solamente este proyecto, o sea, nosotros somos un granito de arena en la playa, ¿no? Pero sí es cierto que a base de insistirles con otros cuantos proyectos y que sobre todo la ciudadanía se va concienciando y tiene muy presente, en este caso las mariposas, pero pueden ser cualquier otro tipo de seres vivos, pues yo creo que eso al final termina calando, aunque tu formación no sea de biología ni de ecología, pero al final te hace eco. O sea, Sí, eso es importante. Además, lo que has comentado antes, que los que no teníamos ni idea, pues de la extrapolación de lo que le pasa a las mariposas con respecto a otros bichos, ¿no? Y en el caso yo he aprendido mucho de los polinizadores y la importancia que tienen. Y es que esto es los que no sabemos nada de esto, que no somos ni biólogos ni nada de esto, y se lo contamos a los demás, la importancia, esto cala en la gente. Estos mensajes sí que calan en la gente. Y voy a discrepar contigo, Paco, respecto de los jardineros, porque de verdad que para mí son el enemigo en casa, porque es que no son jardineros. Yo les llamo los empleados de las constructoras, ¿vale? Porque son, si fueran jardineros, pero es que no son jardineros, son empleados de constructoras. Antonio, hay jardineros escuchándote seguro. ¿Qué les Sí. dirías? ¿Qué les dirías? No, vamos a quedar bien con No, él. es verdad, no, tienes razón en que hay algunos que son, pero a mí me da la sensación de que son los otros los que se llevan la palma y que tienen la directriz de destruir. Además, que los pobres, porque no estoy diciendo, son unas víctimas también del sistema, en el sentido de que las empresas lo que intentan, a ver si me explico, lo que intentan es con menos personal mantener más espacio. Sí.
No, y sobre todo Pero que claro, la idea esa de que un espacio cerrado es bonito. para mantener un espacio, como nosotros nos gustaría, hace falta mucho cariño, mucha delicadeza. Pero si hay poco personal y tienen las armas que les dan para eso, lo que le están pidiendo es utilízalo cuanto antes. O sea, que las directrices vienen marcadas de arriba. No lo digo por las... Son víctimas de un modelo que que ojalá calase y potenciara más el cuidado de jardinería con cariño, no la jardinería industrial, que es a lo que voy. No tanto a la persona, sino a que el sistema fomenta la jardinería industrial, que es destructiva. Claro, ¿no pensáis que a lo mejor el concepto que ahora tenemos como de una jardinería adecuada es la de mantener esos espacios limpios, libres de malas hierbas, como así entre comillas, y sin embargo, claro, una persona que no sepa de qué estamos hablando, cuando ve un lugar agreste, salvaje, que lo ve como si fuera abandonado, ¿no? Incluso se queja, ¿no? A ver, eso sí que es cierto, yo lo noto mucho con la gente, pero también para eso estamos. O sea, también tenemos que concienciar y explicar por qué eso es así, porque la gente es verdad, están acostumbrados también y para ellos lo normal es ver todo segado. Entonces cuando no lo ven segado dicen, uy, esto está muy abandonado, mira cómo no lo tienen, no trabajan. Los jardineros muchas veces les inculpan así, entonces tú tienes que explicarle por qué eso está así, para qué está así, y encima este tipo de proyectos, si te avalan con buenos resultados, de que notas que las poblaciones de mariposas las estás ayudando, pues ya tienes toda la justificación, que también hay que dársela a veces a los jardineros, puede ser. Entonces, Sí, yo creo que esa es nuestra labor. O sea, falta el cambio de chip de la Claro, gente. yo creo que estamos en ello. Pero Claro, estamos... somos como la gota malaya, hay que seguir dando. Claro, exactamente. Porque sí que es verdad que nos ha pasado a veces de gente de decir esto está fatal, está muy feo porque está salvaje. Entonces, bueno, hay que explicárselo a la gente, pero a lo mejor también es por desconocimiento. Entonces, Claro. tenemos que estar ahí siempre, yo creo, pues, bueno, explicárselo de forma totalmente tranquila, decir, bueno, esto no está abandonado, tiene un porqué, bueno, pues poquito a poco, yo Luego creo. la gente ya se lo dices y ya te dice, ah, bueno, entonces sí. Claro, por eso entonces, ya. pues eso, hay que insistir Poquito a poco. y estamos en esa época de transición, Sí. pero oye, que el cambio es el que se está haciendo, ya se está moviendo, pues hay que seguir. Las Luego- malas hierbas no existen. Eso es. eso es verdad, eso es verdad. No, Muy bien. existe. José, ¿quieres salir? Ahora no. No. Bueno, ahí no me lo ¿Queréis decir algo más, Antonio? No, no Almudena? lo dejamos aquí. ya me estoy No, hombre, sí, yo creo que ya, de hecho, estamos gracias, ya... muchas gracias. Muchas gracias, sí. Estamos ya, vamos, de fin. Sí, vamos Cerrando. a cerrar poco a poco y vamos a contestar si hay alguna pregunta, ¿no? Sí, vamos. Bueno, a modo de resumen, esto es como lo que hemos visto este año, ¿no? 2.542 mariposas censadas, 33 especies observadas y 12 personas implicadas. Más o menos estos son tres índices muy sencillos que son los que solemos transmitir, ¿no? Cuando nos preguntan. Bueno, pues ahí los tenéis también vosotros, ¿vale? Bueno, más o menos se mantienen con respecto Sí, al año pasado. Sí, aproximadamente. Son bastante aproximados. Ha bajado un poco el número de mariposas, pero bueno, es normal. También puede ser el año, ¿eh? Es el que a año, lo mejor no ha sido un año muy bueno para ellas, o sea que tampoco tiene que ser por tema de los voluntarios ni nada. Puede ser totalmente estocástico. Eso es. Entonces vamos a ver si hay Muy alguna bien, a preguntilla, ver. ¿no? Sí, vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver, vamos a ver. Ups, No, esto esta no, esto no es. Espera, perdón. Vamos a ver. Baja. A ver si tenemos alguna... No, sube. ¿Qué te ha pasado? No, este no. Esa aquí, pero... Toma, manéjalo tú. La tecnología. Aquí. Ahí está. Eso Muy bien. es. Vale, entonces... Muy bien. Ah, sí, pues hay bastante participación. Sí. A ver. A ver. Vale. Del centro... Sí, para que estáis ahora en directo. Vale. Daniel Herrero Carazo, perfecto, muchas gracias, buenos días. La Gracias mesa a vosotros. comunitaria latina... ¿Cuál es la mariposa más grande que podemos encontrar aquí en la ciudad de Madrid? La Caraxes. Caraxes hasius. La mariposa del madroño. Sí, o baja, sí. Esa sí. es muy grande. Sí. Esa es que casi se puede equivocar con un pájaro, muchas Sí, veces. es lo que comentábamos antes. O sea, y además es va muy rápido. grande, es muy grande, sí. ¿Qué pensáis sobre los bebederos de mariposas artificiales? He escuchado a tanta gente que los defiende como gente. Bueno, el problema no es tener un bebedero de mariposas artificial, que puede beneficiar a mariposas de otros organismos, ¿no? A otros polinizadores, porque me imagino que, claro, el bebedero es
con néctar o zumo, etc. Claro. El problema es mantenerlo. Igual que los hoteles de bichos, ese es el mismo problema. Pueden ser puntualmente muy útiles y muy, no sé, muy efectivos, pero es que hay que mantenerlos. Y pues igual que cuesta mantener, por ejemplo, voluntarios en un proyecto como este, pues cuesta también tener una persona que esté cambiándole y pagando, sobre todo, gastando sus recursos, ¿no? Entonces, ¿es efectivo? Sí. ¿Que pueden atraer fauna? Sí. Y a su vez, pues si atrae fauna adulta de mariposas, probablemente pues atraerá también a otros organismos, pues a aves, por ejemplo, que son sus principales consumidores, ¿no? Sí. ¿Por qué en Casa de Campo hay tan pocos registros? De este año, supongo. De este ¿no? año, Este año. En años anteriores, Pero- de hecho, o sea, hay incluso dos lugares de muestreo. Sí. Pero no hay tan pocos registros realmente. No, yo creo que a lo mejor habrá sido por eso que en general ha habido también una bajada en mariposas. Sí. A lo mejor ha dado la casualidad de que parece que hay poco, o ha dado la casualidad de que el día que tú has muestreado pues no ha sido el idóneo. O sea, que eso tampoco por un año penséis que... O sea, al final siempre estamos hablando de cuanto más datos, cuantos más años, mejor, porque al final podemos ver como una visión real de lo que está pasando. Con un año tampoco podemos decir mucho. O sea, puede ser totalmente aleatorio. O sea, que no sé. ¿No? O Sí, sea, no encuentro por qué. Sí no. es cierto que en Casa de Campo, luego, fuera de los muestreos, nos da rabia porque Porque hay un encontramos montón. otras especies que no aparecen en los muestreos, Sí. pero bueno, es así, es el azar. Belén, Belén, decía- sí. ¿Con los datos recogidos hasta ahora son suficientes para hacernos una idea de la diversidad real que hay en Madrid o habría que hacer más muestreos? No, ya somos capaces de saber Sí. qué diversidad hay en Madrid. Lo que pasa es que esa no es la... O sea, sí es la pregunta, pero es mucho más interesante ver qué es lo que pasa año tras año, cómo va variando, cómo van variando las comunidades. Con la información que hemos visto, o sea, si es verdad que se cumplen nuestras o sea, nuestras hipótesis Sí. de que, por ejemplo, las pironias están un Decayendo, poquitín afectadas, sí. o que las tomares valus también se han visto un poco afectadas, que aumentan mucho las pizerias, realmente, desde mi punto de vista, esto Sí. es solo experimental, pero parece como que ha graduado hacia unas zonas verdes mucho más gestionadas, o sea, de forma además intensiva, que hacia unas zonas verdes más razonablemente gestionadas, ¿no? Más tipo forestal, ¿no? Pero bueno, es solo un año, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Pero sí, o sea, ahora mismo podríamos ser capaces de saber la diversidad real que hay en Madrid. De hecho, eso, con los datos que tenemos desde hace 15 años que manejamos, Sí, más o menos podemos ver, con los añadidos también que hemos visto que han entrado a la ciudad. sí. Mesa Comunitaria Latina, aparte del caso de la violetilla con el glifosato, si saben de otras especies que por alguna razón hayan desaparecido o aparecido. Pues mira, nos llama la atención, por ejemplo, la aporia. Aporia crataegui se ha visto, pero se vio eso, justo después del confinamiento, Eso te iba a decir, sí. y ya no se ha vuelto a ver. Pero es que es una especie muy boscófila. Sí. Es una especie que necesita... Y majuelo, mucho majuelo, que tampoco yo creo que ya no está viendo tanto. Sí. Yo creo que eso Sí, afecta sí. mucho. O por ejemplo algún piérido que se ha visto mucho antiguamente, por ejemplo cegris o antocares. Esto antiguamente no se veían, aparecieron tras el confinamiento por la gestión, ¿no? Que al final se dejó un poco crecer todo, pero han vuelto a desaparecer, no se han vuelto a ver en la ciudad. Pero sí se ven fuera, porque tenemos contacto con, por ejemplo, con Coslada, con Rivas, y se ven fuera. mucho. Pero aquí lo que es el cogollo de la ciudad, en el núcleo, no se ven. No. Daniel Herrero Carazo, ¿los permisos para muestreo los concede la Comunidad de Madrid? Sí, eso es. Nosotros lo que hacemos con los voluntarios a partir del segundo año es solicitar permisos para... O sea, esto por si no lo sabéis. El primer año es un voluntariado light, en el que se está aprendiendo y si se puede, pues se va con otros voluntarios de otros parques, que ellos ya tienen, tienen los permisos. Sí. A partir del segundo año, pues si quieren, se les incluye dentro de la solicitud de los permisos. Y Entonces, ya pueden usar red. a partir de ese momento se puede usar la red, ¿vale? Bajo ciertas condiciones, o sea, que es utilizar la red para la acogida de los bichos, pero luego liberación, sin perjuicio a los mismos. Y sí, hay que pedírselos a la Comunidad de Madrid. De hecho, bueno, pediremos la semana que viene. Sí. Muy bien. No sé no si hay sé. alguna pregunta más. No sé ¿Vosotros? si vosotros queréis añadir algo más, queréis decir algo. ¿Queréis salir?
No quiere salir nadie más ya. ¿No? Bueno, pues... Vamos cerrando. Vamos cerrando, sí. Que, bueno, pues como en otras ocasiones y más aún hoy. O sea, que muchísimas Estamos gracias en la al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo. Muchísimas gracias a vosotros. Sí. Muchísimas gracias a los voluntarios Que han por venido esa aquí. tarea que hacen, que además lo hacen de una forma totalmente, o sea, sin esperar nada a cambio. Que es que eso hay que reforzarlo, justificarlo y ponerlo por escrito donde quepa, ¿no? Que lo sepa el ayuntamiento, que lo sepa, pues yo qué sé, toda la ciudadanía. O sea, que es una labor, pues increíble. Y nada, es nuestro último webinar antes Del año. de que termine el año. Así que solo podemos desearos que paséis felices fiestas y tengáis buena entrada y salida de sí. año. Y nos vemos en enero. Muy bien. Pues Pues nada, nada. nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.